Si estás pensando en comprarte una RTX 3060 en 2024, probablemente vas a cometer un grave error del que te puedes arrepentir en muy poco tiempo. En el video de hoy te voy a mostrar por qué comprar esta GPU en 2024 no es la mejor idea como nos venden muchos youtubers de tecnología. Antes que nada, quiero aclarar que en este vídeo no pretendo decir que si acabas de comprar o ya tienes una RTX 3060 hayas hecho una mala compra, ni mucho menos quiero decir que la 3060 es una mala gráfica. Solo voy a dar mi opinión de por qué comprar esta gráfica, a mi parecer, no es la mejor opción en este 2024, ya que al parecer, en mi anterior vídeo de por qué no deberías comprar los Ryzen 5 5600G y 7 5700G, hubo varias personas que no estuvieron de acuerdo con mi opinión y me tacharon de farsante y muchas más cosas. Ahora sí, continuando con el vídeo. Actualmente el precio de las tarjetas gráficas se ha equilibrado mucho más que en años anteriores. Durante el confinamiento por el COVID y el boom de la minería de criptomonedas, como muchos sabréis, las gráficas se fueron a precios desorbitados. Gráficas como la RTX 2060, que inicialmente costaban más o menos unos $350, llegaron a subir de precio hasta los $600 o más. Y justamente la 3060 de la que estamos hablando en este vídeo, que de salida costaba unos $330, se disparó hasta los $800. Después de la caída de la minería por varias razones, los precios de las tarjetas gráficas se establecieron muchísimo más, volviendo a ver las gráficas más o menos a precios razonables. En ese lapso de tiempo hemos visto como tanto como AMD, Nvidia e incluso Intel han sacado tarjetas gráficas que dan la talla a precios bastante atractivos. Continuando con la 3060 y la serie 3000 de Nvidia en general, hubo varios avances significativos sobre la serie 2000. En esta serie llegó el DLSS 2.0, que creo que a estas alturas todo el mundo sabe qué es, pero para quien no lo sepa, el DLSS es una técnica de reescalado mediante inteligencia artificial que ejecuta el juego en una resolución muy inferior, pero para ti se va a ver como tu resolución nativa. Por ejemplo, si estás jugando a un juego que te va a 30 FPS en 2K, el DLSS te baja el juego a 720 o 1080 mediante IA lo rescala a 2K, por lo que obtienes más FPS jugando en la misma resolución. La 3060 vino con la arquitectura Ampere, el cual trajo mejoras significativas respecto a la arquitectura anterior, ofreciendo un aumento considerable en el rendimiento por vatio, lo que significa que las tarjetas gráficas pueden ofrecer más potencia sin un aumento significativo en el consumo de energía. También trajo mejor eficiencia en el uso de los núcleos RTX, teniendo mejores resultados que la RTX 2060 a pesar de tener menos núcleos RT. Podemos encontrar la 3060 en versiones de 8 y 12 GB GDDR6, que actualmente se pueden encontrar por precios muy similares, por lo que si encuentras estas gráficas a un muy buen precio, te recomendaría sí o sí ir por la versión de 12 GB. A priori parece que la 3060 es una gráfica más que perfecta a día de hoy para jugar en 1080p, con gráficos altos o a 1440 en gráficos medios. Por ejemplo, en juegos como Ghost of Tsushima, con gráficos altos y el DLSS desactivado, obtenemos entre 70 y 90 FPS dependiendo de la zona. Incluso en Alan Wake 2 jugando a 1080 con gráficos altos y el RTX y DLSS desactivados, obtenemos fácilmente 60 FPS o un poquito menos dependiendo de la zona. Ni hablar de juegos competitivos como Valorant, en los que obtenemos más de 600 FPS jugando en 1080p en gráficos altos. Entonces, viendo los test en juegos, ¿por qué digo que a mi parecer la 3060 no vale la pena en 2024 teniendo tan buenos FPS en juegos? Como dije antes, con este vídeo no quiero decir que la 3060 en sí sea una mala gráfica. Es una gráfica increíble, pero lo malo de ella es su precio. Actualmente, al menos en España, la RTX 3060 tiene un precio totalmente desorbitado. La gráfica con la versión de 8 GB de VRAM cuesta nada más que 426 € en PC Componentes. Y no es que solo su precio sea así en PC Componentes, no. Incluso en Amazon la he visto por 400 € en una media de precios. Algo que a mi parecer no tiene ningún sentido, se mire por donde se mire, teniendo a su hermana mayor la RTX 4060 por 320 € o incluso menos.
Una gráfica que, si bien en potencia bruta lo supera como mucho un 15%, en cuanto a tecnologías y eficiencia energética es totalmente superior. Podrá decir fácilmente, sin despeinarme, que con la RTX 4060 se puede jugar en gráficos altos en 1440 activando el DLSS. Antes de continuar con el vídeo, te quería pedir por favor que si te gusta mi contenido y te está gustando este vídeo, te tomes un momento para dejarle tu increíble like al vídeo y apoyarme con una suscripción. Esto me ayuda a seguir creciendo en YouTube y realmente me haría muy feliz. También te quería invitar a mi servidor de Discord, en el que tratamos temas como hardware, software, programación, gaming y cualquier tema que os pueda interesar. También estaré trayendo actualizaciones del canal por allí y encontrarás gente que te puede ayudar con cualquier cosa que necesites. Ahora sí, sin más que comentar, continuemos con el vídeo. Y es que comparando directamente la RTX 3060 con la 4060 en potencia bruta, no hay mucha mejora de rendimiento. La 4060 apenas saca unos 10 o 15 FPS más. Es una tarjeta gráfica totalmente decepcionante que Nvidia nos quiso vender con la excusa del DLSS 3 y el 3.5. Aún así, dado el sobreprecio de la 3060, sigue siendo una opción mucho mejor, a pesar de que solo tenemos una versión de 8 GB GDDR6, que según en qué juegos se queda corto en ese 2024 y en un par de años será insuficiente, por lo que aún a día de hoy no pienses en jugar en 1440 porque se te va a quedar corto. Por lo que, a pesar de tener el DLSS 3.0 y superiores, yo recomendaría la compra de la 4060 solo si lo encuentras a un buen precio. Este tema creo que lo podríamos tocar en un futuro vídeo en profundidad, así que dejadme en los comentarios si queréis que haga ese vídeo. La mejor alternativa a día de hoy, a mi parecer, es la Radeon RX 6700 XT, una gráfica que ya nos trae 12 GB de VRAM, por lo que es más que perfecta para jugar en 1080p y 1440 a unos muy buenos FPS. Aparte de que nos trae también el FSR de AMD, que a día de hoy ha mejorado mucho y es muy buena, y también generalmente suele estar disponible en más juegos que el DLSS. En conclusión, si quieres comprar la RTX 3060, te recomendaría su compra solo si la encuentras a un muy buen precio, ya que aún a día de hoy es una gráfica perfecta para jugar a 1080p en gráficos altos e incluso a 1440 en gráficos medios, pero su precio no es justificable. Aún así, ustedes deben decidir si les conviene comprar esta gráfica o no, ya que los precios no son iguales en todos lados y deberían valorar ustedes mismos si les conviene o no. Yo solo les estoy compartiendo mi opinión. Ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo.